Arratsaldeon, ongi etorri danori. Vamos a comenzar la sesión de pleno ordinario. Tenemos en primer punto invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos. Pasaremos a aprobar el acta, pero previamente haremos mención de los presentes. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 25 de noviembre, se reúne el Pleno de la Corporación y pasamos a dar cuenta de las personas asistentes para el videoacta. Preside la sesión Carlos Totorica y le acompañan Juan Carlos Abascal, José Ramón Gombau, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Paul Yarza, Mireia Arguinzóniz, Jon Cano, Jol Guisasola, Arritoquieta Araiztegui, Silvia Serrano, Javier Lobato, Ollane Suárez, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Yulen Domínguez. Gracias, Blanca. Pasamos al segundo punto, que es aprobación del acta de fecha 28 del 10. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Muchas gracias. El siguiente punto sería aprobación del cambio de día destinado a la celebración de comisiones informativas de asuntos generales de Pleno, Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Pleno. Chicho. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon danori. Traíamos hoy a punto del Pleno del Ayuntamiento el punto relativo a la posibilidad de poder llevar a cambio del horario y de fecha para la celebración tanto de las comisiones como del Pleno. Fundamentalmente, este cambio viene motivado con el objeto de poder facilitar a varios de nuestros compañeros que en estos mismos instantes están compatibilizando su puesto de trabajo y sus responsabilidades aquí en el Ayuntamiento de Ermua con otras responsabilidades en las Juntas Generales de Vizcaya, como es el caso de nuestro alcalde Carlos Totorica, y fundamentalmente creemos además que es una oportunidad, más que desde luego un problema, el hecho de que pueda estar en las Juntas Generales de Vizcaya, ya que eso supone siempre oportunidades para este municipio. Pero además tratábamos de facilitar y poder compatibilizar a otros compañeros que en estos mismos instantes, representando al Ayuntamiento de Ermua, mantienen diferentes reuniones en la Mancomunidad del Bajo Deba, a los efectos de que estas reuniones de la Mancomunidad del Bajo Deba se suelen celebrar también los miércoles y, en consecuencia, creíamos que era conveniente tratar de ver en qué medida era posible el poder facilitar estos cambios de fechas y horas, tanto de las comisiones como el del Pleno. Por parte del equipo de Gobierno, desde luego, ha habido desde el principio una actitud abierta. Había una actitud, desde luego, de plantear varias propuestas y hace más de mes y medio planteamos una primera alternativa que consistía básicamente en que las comisiones fueran los jueves a la mañana y los plenos el martes a la tarde, que por otra parte lo que hubiera facilitado es la gestión de los diferentes puntos que se traen al Pleno del Ayuntamiento, entre otras cosas porque pasan más de 2 días naturales entre la Comisión de Resolución y el Pleno, y sin embargo, y como consecuencia de la imposibilidad material por parte de varias concejalas a que esta propuesta se pudiera salir adelante, creíamos que era conveniente plantear una segunda alternativa. Después de plantear esa segunda alternativa, que consiste básicamente en la que traemos hoy, que es que las comisiones se celebraran los martes a la mañana y los plenos el jueves a la tarde, después de haberme reunido básicamente con casi todos los grupos políticos municipales, creíamos que era una propuesta que realmente pudiera haber sido de consenso entre todos los grupos políticos municipales. Por tanto, por parte del equipo de Gobierno, lo que sí ha habido ha sido, desde luego, una actitud abierta y, desde luego, ha sido una actitud de plantear diferentes alternativas a los efectos de tratar de facilitar que diferentes compañeros que tenemos en esta corporación tengan la posibilidad de compatibilizar sus responsabilidades dentro de este ayuntamiento, así como poder trabajar en otras instituciones en las que son también responsables. Intervenciones, Yulen. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Yo, por mi parte personal, no tengo ningún impedimento para venir sea lunes, martes o miércoles. Pero entiendo que si cambiamos las comisiones y los plenos del miércoles a otro día para que pueda venir Carlos, lo que no podemos hacer es cambiarlas a un día donde no puede venir otras personas. Entiendo que aquí lo que tenemos que estar es las 17 personas que han sido elegidas por la ciudadanía representando a esa ciudadanía. Muchas gracias, Fernando. Javier. Arratsaldeon, buenas tardes. Como bien dijo Ollane en la comisión de la semana pasada, a ella le surge un problema porque no podría venir a los plenos porque tiene un problema de que está haciendo por sus estudios. Y claro, ninguno de los dos estamos liberados, por lo tanto tenemos que compatibilizar y ya hemos intentado convalidar nuestros estudios y o trabajo con el ayuntamiento, así que
A mí ya me gustaría que el señor alcalde pudiera venir también a los plenos, pero si tengo que elegir entre Ollane y el señor alcalde, elijo a Ollane. Arratsaldeon, ongi etorriak eta eskerrik asko beste baten be hemen izateagaitik. Eskerrik asko a todos por venir y gracias por una vez más estar aquí, más hoy con el día que hace. Decías, Chicho, que hace más de un mes y medio que el equipo de gobierno hizo esta propuesta y es así, pero a la mañana he dicho que hay veces en las que las decisiones pueden necesitar plazos de más largos, de más días o de menos días. Yo creo que esta es una de esas situaciones. Entre los concejales de AJPNV hay problemas para que en el plazo de que tú has estado hablando se pudiera acceder a ese cambio. Lo hemos propuesto, hemos hablado de ello, han surgido nuevas circunstancias como la de Ollane y tú dices que el equipo de gobierno está abierto a todo tipo de propuestas y yo he dicho a la mañana y repito que nosotros también y que nosotros lo que queremos es que las 17 personas que estamos aquí podamos estar y participar en las comisiones y en los plenos. Tenemos una propuesta que hacer que evidentemente no es la ideal, que no vendrá bien a los 17 que estamos aquí, pero que creemos que podría adecuarse a la situación en la que podamos participar todos. Tendrá inconvenientes, vendrá bien a algunos, vendrá peor a otros, pero creemos que sería una posibilidad que permitiría venir a todos. Y también lo he dicho a la mañana, yo quiero que estemos los 17. Tú lo planteabas o decías a la mañana que si la intención de alguno de los partidos políticos que estamos aquí es que Carlos no esté, yo te he repetido que lo dijera, y yo te he repetido que esa no es la intención de nadie. Y tampoco queremos dar la vuelta a ese argumento diciendo que tampoco queremos que detrás de la presencia de Carlos esté que alguien más no pueda estar. Nosotros creemos que respetaremos los votos de todas las personas de este pueblo cuando los 17 que estamos aquí tengamos la opción de estar y que sea decisión nuestra venir o no, y no que pongamos problemas añadidos. Y ya te digo que yo, igual que los demás, soy el primero que quiere que Carlos esté aquí, porque los 17 debemos estar. Eskerrik asko. Sí, yo me reitero otra vez, arratsaldeon denoi lehenengo. Yo me reitero otra vez en la idea de la mañana. EH Bildu siempre ha propuesto que todas las comisiones de trabajo del ayuntamiento, como plenos, como tantas reuniones que se hacen, se hagan siempre por la tarde. A partir de las 5 o de las 6 de la tarde, me parece cualquier día, me parece bueno. La idea de que es una dificultad que el personal técnico cualificado del ayuntamiento no pueda atender esas horas o no sé, o que, como has dicho, haya que pagarles horas extras, pues puede ser un inconveniente, pero no una insalvedad. Yo creo que cualquier día de la semana por la tarde es buen día. Bueno, yo en el caso de Izquierda Unida y de Podemos o de Hermosaldá, pues desde luego sí que tengo que manifestar y no me puedo callar. Tengo que decir bastante claramente que desde luego por parte de este equipo de gobierno se han planteado dos propuestas, dos alternativas distintas. Efectivamente, Yule me manifestó que no tenía ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de problema a poder cambiar esa celebración de esas fechas, y yo con Ollane he hablado personalmente y también me manifestó que no tenía ningún tipo de inconveniente. Desde luego, en la primera propuesta ya me dijo que efectivamente los jueves a la mañana era imposible, no podía hacerlo, y desde luego ante esa situación lo que nosotros hicimos fue plantear una segunda alternativa. Y en esa segunda alternativa, lo siento Ollane, pero no me manifestaste ningún problema. Puedo entender que haya un problema de comunicación, pero también puedo entender que los teléfonos, todos tenemos teléfonos, me puedes llamar. Y, desde luego, ante esa situación, yo, desde luego, hubiera planteado otra alternativa. Aquí la realidad es que este equipo de gobierno sí que ha planteado dos alternativas, ha tenido una actitud abierta y ni por parte ni de Izquierda Unida ni de Hermosaldá ha habido ni una sola alternativa, ni una sola posibilidad. Y sí que me confirma alguna de las cosas que me comentasteis, si realmente esto lo hacíamos o no lo hacíamos, por si podía venir Carlos o no podía venir Carlos. Bueno, pues efectivamente es una de las razones, exactamente igual que otros compañeros que tenemos en la Mancomunidad del Bajo Deba, lo cual me lleva a pensar que realmente
Quizás lo que se trascienda de este problema realmente es que tenéis algún tipo de problema para poder debatir con Carlos. Y yo creo que esta es la realidad de la sensación de la que a mí me da, de que realmente lo importante es que Carlos no esté aquí y en que consecuencia que tenéis algún tipo de miedo quizás a debatir, lo cual me parece bastante extraño. En el caso del PNV, bueno, sí, desde luego es un modelo distinto, un modelo del consenso. Yo también creo en la paz mundial, creo desde luego en que es absolutamente imprescindible y necesario en la medida de lo posible que todos lleguemos a acuerdos. Yo solo conozco una fórmula para poder llegar a acuerdos y consensos, solo existe una. Si existe alguna otra más, yo desde luego os agradecería que me la dijerais. La manera de poder llegar a acuerdos y a consensos consiste básicamente en que, desde luego, el equipo de gobierno tiene que plantear propuestas, sin ningún género de duda, tiene que tener una actitud abierta, sin ningún género de duda, pero si esas propuestas no gustan o no son las más deseables, lo que hay que plantear son alternativas. Y a fecha de hoy, el PNV no ha planteado ni una sola alternativa, o mejor dicho, sí, ha planteado una alternativa, que es que siga esto como está. Y el que siga esto como está, pues hombre, nos podemos aquí disfrazar todos de consenso y de que el mundo es maravilloso, pero la realidad del asunto es que a fecha de hoy no hay ni una sola alternativa. O mejor dicho, la alternativa es que todo siga como está. En el caso de Bildu tengo que decir una cosa y lo que sí tengo que reconocer es que ellos desde luego no nos han engañado desde el principio. Desde el primer minuto ya nos manifestaron que iban a votar en contra. Yo esto por lo menos sí que os lo agradezco. Desde luego con vosotros no hemos tenido ningún tipo de sorpresa, nos lo habéis dicho desde el principio y desde luego que ibais a votar en contra. Os tengo que agradecer la sinceridad. Solamente sí que quiero recalcar que hay una diferencia entre nosotros y vosotros. La diferencia que hay entre nosotros y vosotros es que ante un planteamiento, una primera propuesta en la que una de vuestras compañeras tenía imposibilidad material de poder asistir los jueves a la mañana, desde luego sí hicimos lo posible por plantear una segunda alternativa. Sobre todo y fundamentalmente para facilitar en la medida de lo posible que los diferentes compañeros que estamos ahora mismo componiendo la corporación tuviéramos la posibilidad de poder asistir. La diferencia es que vosotros, desde luego ya sé que esta probablemente no sea la propuesta mejor y que quizás la propuesta distinta pudiera ser que todos pudiéramos estar a la tarde, pero desde luego vosotros en la práctica lo que habéis imposibilitado es que haya otros compañeros que puedan asistir a las comisiones de trabajo que tenemos en el Ayuntamiento. Bueno, primeramente un apunte. Yo estoy aquí representando al grupo político Irabas y no Izquierda Unida. Eso es el primer apunte. Luego, el segundo, manifesté que yo no tenía ningún problema en venir sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Me daba igual. Pero también manifesté que a mí lo que me importaba es que pudieran estar todos, que hubiera un consenso y hubiera una fecha de consenso donde estuvieran todos. Yo no soy quien está proponiendo cambiar las fechas. Yo no voy a proponer cambiar las fechas cuando a mí me viene bien el miércoles, pero me viene también el martes y si me dices, lo cambiamos al martes, yo te digo, vale. ¿Puede toda la corporación? Si puede toda la corporación, yo voy a votar que sí. Y a mí lo que me parece bastante extraño, has dicho tú, me parece bastante extraño. A mí me parece bastante extraño que insinúes que yo tengo miedo a discutir con el alcalde Carlos Zotorica, o bueno, a discutir con Hall, no tengo miedo a discutir con nadie. Y yo desde un primer momento he manifestado que quiero que estemos todos y todas. Entonces, con esa manifestación que estoy haciendo yo, lo que estoy diciendo es que quiero que esté Carlos Zotorica también. Pero no para que esté Carlos Zotorica, que haya otras personas que no puedan venir. Eso no me parece bien. Miedo ninguno. Creo que no me corresponde entrar en los problemas que tiene cada uno, porque todos tenemos problemas. Yo lo único que puedo decir es que cuando se nos planteó una primera alternativa, que si no recuerdo mal era jueves y martes, jueves comisiones, martes pleno, yo reconozco, yo personalmente no tengo ningún problema. Jesús, mi compañero, sí tenía problemas. Lo único que propusimos es, por su dificultad profesional, empezar a las 10 y quedamos ahí. Sin que, porque tampoco me lo tienen que comunicar, entiendo, si tal grupo tiene problemas o deja de tener problemas. Esa posibilidad se zanjó y luego se pasó, oye, ¿qué te parece martes y jueves? Jesús, tenemos este problema.
se plantea martes y jueves, hándicap, las 10. Bueno, pues ya está. Sí, nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo alícuoto. No sé si es suficiente o no es suficiente, si es compartido o no es compartido. Evidentemente, siempre con el espíritu, porque claro, es que da la sensación de que solamente unos quieren que todo el mundo participe, los 17 participemos y como que el resto no queremos que nos, y creo que eso no es justo. Aquí, si estamos aquí, es porque todos hemos decidido estar aquí, porque todos hemos decidido concursar, por decirlo de alguna forma, a ser cargo público, con todas y cada una de las consecuencias, cada uno las suyas. Evidentemente, en todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos, evidentemente queremos que se esté los 17. No me parece muy de recibo que se exhiba, no es que yo sí quiero... No, claro que todos queremos que estemos los 17, evidentemente, para eso estamos aquí. Si no, posiblemente estaríamos en otro sitio. Estamos aquí para discutir, para hablar, para acordar, desacordar, lo que tengamos que hacer entre los 17. Si es posible, si no es posible, pues no es posible. Yo lo único que quiero poner de manifiesto es que el Partido Popular, en sus posibilidades y a las propuestas que se nos han puesto de manifiesto, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, lo reconozco, pero mi compañero Jesús sí ha tenido que hacer un esfuerzo y lo ha hecho. Posiblemente porque ha podido. Es posible que haya otras personas que no puedan. Pero sí que me gustaría que quedara absolutamente claro que, evidentemente, nosotros también queremos y nos gustaría que siempre estuviéramos los 17 para debatir. Esto, los 17, no es un patrimonio de nadie. Todos estamos aquí para que estemos los 17, con todas las diferencias o no que nos puedan separar. Vale, primeramente quiero decir que esta vez no voy a entrar a dar detalles sobre mi situación para nada personal, no voy a entrar en ningún detalle, ya los di el día de la comisión. Otra de las cosas que quería hablar es, hablas de alternativa, de presentar alternativas. La alternativa que yo sepa, la primera se presentó en la primera o la segunda reunión de portavoces, en la que no pudo estar Javi, estuve yo, y en esa reunión se dio la alternativa y se decidió que fueran los miércoles. Entonces, acorde a eso, todos hicimos un esfuerzo, y digo todos porque todos lo hicimos, todos hicimos un esfuerzo para que se realizara ese día. Y nos planeamos nuestra vida, lo que fuera, acorde a ese día. También has comentado algo de que las vías de comunicación estaban abiertas y que quizás podíamos haber tenido un malentendido. Ante eso te digo que, vale, existe el teléfono, pero también yo lo manifesté aquí en una comisión públicamente, y es más, expliqué todos los detalles de mi situación personal y al acabar la comisión tampoco recibí ninguna pregunta por tu parte tan sorprendido que te encontrabas. Bueno, nada, sin más que yo no voy a entrar a decir lo que tengo o no tengo, no voy a entrar a decir la conversación que tuvimos porque no me parece de recibo, pero sí que manifesté y lo voy a seguir manifestando que yo los jueves tenía dificultades para venir, en este caso al pleno, que era lo que se supone que lo iba a ser los jueves, tenía dificultades porque me tenía que trasladar fuera de aquí, bueno, y de la comunidad. Simplemente eso. Vale. Chicho, todo lo que has dicho es verdad, incluido que yo también estoy por la paz en el mundo y seguro que todos los que están aquí también estamos todos por la paz mundial. Todo lo que has dicho es cierto. Se te ha olvidado comentar un pequeño detalle en el sentido de que todavía hasta hace muy pocos días, por lo menos entre PSOE y PNV, hemos estado hablando de este tema y hemos pedido que se retrase 15 días hasta el pleno de diciembre la toma de esta decisión porque pensábamos y seguimos pensando que es posible proponer una fecha con inconvenientes y ventajas que nos pueda venir a todos. Y yo simplemente lo único que voy a hacer es repetirme otra vez en que yo creo que con voluntad es posible que todos y todas estemos aquí, los 17. Y también tengo que decir, ya que Fernando, que tú has sacado el tema, también es curioso que
los cambios vienen por una persona frente a 16. Es Carlos el que más inconveniente tiene para venir e insisto en que haremos todo lo posible para que podamos estar todos. Es Jesús, una persona que no puede venir a las 10 o no puede venir a las 9:30 y entonces se propone la hora de retrasar hasta las 10, cuando a todos los demás, los que tenemos nuestras ocupaciones al margen del ayuntamiento, cuanto antes empiece es mejor, porque antes podemos reincorporarnos a nuestros trabajos. Y aún así, sigo diciendo por enésima vez que estoy seguro de que vamos a conseguir una posibilidad, con inconvenientes, que alguno dirá o alguna dirá que esa propuesta pues le viene mal. Y yo estoy dispuesto, y los 3 concejales del PNV estamos dispuestos a que, aun asumiendo que en algunas cosas nos va a perjudicar, también nos va a beneficiar y nos va a beneficiar a todos. Porque, por cierto, yo a Carlos Cotonsta le echo de menos, porque me gusta discutir contigo, pero yo creo que ya por la costumbre pues me gusta más discutir con él, con lo cual, desde luego, yo tampoco tengo ningún miedo ni nada por el estilo. Eskerrik asko. Sí, yo reiterarme otra vez en lo mismo. Yo creo que si todos estamos trabajando y todos tenemos un inconveniente a dejar nuestro puesto de trabajo o algún problema para acudir a las comisiones, yo sigo diciendo lo mismo. ¿Cuánto mejor a la tarde que estamos todos libres? John Cano tampoco puede venir nunca a las comisiones por la mañana. Lleva años, antes tampoco y ahora tampoco. Y esa propuesta la hicimos nosotros el primer día, la primera reunión que tuvimos con vosotros, de modificarle la hora de las comisiones. En su día tampoco lo quisisteis hacer. Pues... Hasta ahora el don de la magia no lo tengo, pero precisamente si estás comentando las tardes, o Jan está comentando que tiene un serio problema a las tardes, precisamente el jueves a la tarde, pues ya ves que a las tardes, no todas las tardes es posible. Si planteamos las mañanas, algunos dirán que las mañanas tampoco es posible, si los miércoles tampoco, que no será posible. Repito, yo lo he dicho, lo he manifestado, creo sinceramente y honestamente que este equipo de gobierno ha planteado varias alternativas, varias propuestas, las ha analizado, ha recogido cada una de las dificultades de cada uno de los equipos, de cada uno de los grupos políticos y recogiendo cada una de esas dificultades ha hecho una segunda propuesta. Lo siento, Iane, yo desde luego quizás... Desde luego te garantizo que si realmente me hubieras comentado antes de la comisión informativa esta circunstancia, yo no hubiera tenido ningún problema en trabajar incluso una tercera propuesta, no hubiera tenido ningún problema. Y desde luego por parte de este equipo de gobierno no va a ser de otra manera, va a existir una actitud abierta, va a seguir siendo abierto, va a tener voluntad para recoger, pero repito, el llegar a acuerdos y a consensos, pero sobre todo y fundamentalmente para llegar a consensos solo existe una fórmula, es tener actitudes abiertas, proponer. Y si en un momento determinado esas propuestas no gustan, lo que hay que plantear son alternativas. Vamos a proceder a votar la propuesta planteada. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Quieres sumar para que nos enteremos en qué ha quedado la cosa? Sí, no, ya está. Sí. Votos a favor, PSOE, PP, en contra, Bildu, PNV, Irabasi y AL. ¿Estamos todos? Estamos todos. O sea, que no ha salido. No ha salido. Perfecto. O sea, no ha salido y, por lo tanto, esperamos que haya una propuesta. El equipo de gobierno está absolutamente encantado de que tengamos una propuesta por parte de quienes no estáis de acuerdo con esta y sí esperamos que a la máxima brevedad, por ejemplo, 1 semana o 2 semanas, pues tengamos una propuesta alternativa. Porque creo que es conveniente decir que la presencia en 2 órganos institucionales, como es el Ayuntamiento y las Juntas Generales de Vizcaya, es una cosa normal, es una cosa buena, es una cosa habitual y, por lo tanto, supongo que la solución no es que las Juntas Generales cambien sus programas y sus horarios. Podría ser, pero no es lo habitual. Tengo que decir que hay muchísimos junteros, como yo, que están allí. Es un orgullo estar allí. Es bueno para la gente de Ermua que el alcalde esté allí, seguramente. Es más que probable que nos permita captar recursos económicos o impulsar diferentes programas. Es, por lo tanto, bueno para Ermua que esto sea así. Y la incompatibilidad es una incompatibilidad nuestra. Solo quiero deciros que en el caso del resto de España no es así en las Juntas Generales. En el caso del resto de España es literalmente obligatorio que cualquier juntero, léase miembro de la Diputación, de Cáceres, de Cantabria, de Burgos, de Madrid, es obligatorio ser o concejal o alcalde. Lo digo por aclarar, porque lo normal no se tiene por qué saber esto,
pero es conveniente que sepamos que no es una alegría del señor alcalde, es una forma de trabajo habitual en la que es deseable que las instituciones ayuntamiento y las instituciones diputación trabajen de forma coordinada, y esto es lo normal. Lo anormal es que el Pleno de la Corporación no posibilite esto. Y dicho esto, repito, espero una propuesta que resuelva la cuestión. El equipo de Gobierno ha hecho la suya y si tenéis un día alternativo, y lo digo muy, muy en serio, estaremos encantados de oír cuál es. Lo contrario, entenderemos que no es normal. Continuamos con el siguiente punto, que es el punto cuarto, que es aprobación de la moción de Stop Desahucios, declarando Arma como municipio libre de desahucios y presentada por el Grupo Municipal Socialista. Tenemos a un representante, a unos cuantos miembros de Stop Desahucios. Les vamos a dar la palabra porque la hemos pedido y porque suele ser habitual que cuando participan colectivos que tienen interés en un punto tengan ocasión de expresar su opinión. Así que les daremos la palabra porque nos la han pedido. Cuando hagamos luego una ronda de intervenciones, si lo consideráis, os volvemos a dar y con 2 rondas de intervenciones procederemos a votar la propuesta que habéis presentado. Así que muchas gracias y cuando queráis. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, primero presentarnos el grupo, la plataforma Stop Desahucios de Babarrena. Vamos a hacer el mes que viene 3 años. Y esta moción que hemos presentado a este ayuntamiento es parte de una campaña en la que hemos presentado a los municipios en los que llegamos de Euskadi e incluso de Euskal Herria. Hemos presentado también en Diputación. Eibar es uno de los municipios más tardíos en celebrarse el pleno en el que se trata esta moción. Presentamos la moción hace aproximadamente 2 meses. En algunos municipios se celebró el mes pasado, en otros hace 2 meses. De más, no entramos. Bueno, el objetivo de esta moción es parte de una campaña en la que, en concreto, a los ayuntamientos pedimos unos compromisos en cuanto a la problemática de la vivienda, de la exclusión y de las familias en peligro. En peligro, normalmente peligro económico nos referimos. Y buscar soluciones de habitabilidad para esas familias. En esta moción hay unos cuantos puntos que hay ayuntamientos. Este ayuntamiento también tiene un plan que lo ha estado llevando a cabo, que recoge, que hemos colaborado con ellos, con servicios sociales. Otros ayuntamientos también han estado implicados y según la capacidad, desde económica y demás, cada ayuntamiento pues destinaba unos recursos u otros. En esta moción concreto presentamos unos puntos en los que pedimos una implicación mayor en el ayuntamiento. Incluso solicitamos que directamente como ayuntamiento o como alcaldía intervengan en unos momentos puntuales. Puntuales no cuando se va a celebrar una subasta de una vivienda o se va a proceder a un lanzamiento. Nosotros hemos comprobado que muchas de las intervenciones en las que hemos solicitado a alcaldes en concretos que intervinieran eran previo a que el banco presentara una demanda de ejecución hipotecaria. Pensamos que la intermediación del ayuntamiento como institución y la presión que puede ejercer en las entidades financieras es positivo. Nosotros somos partidarios, negociamos directamente algunos de los casos con los bancos, pero también pedimos una implicación más institucional. Repito, este ayuntamiento ha hecho su parcela. También hemos recogido y podríamos tener incluso algunas críticas parciales aparte del trabajo o que no compartimos. Pero bueno, siempre hemos valorado que el Ayuntamiento de Ermua ha hecho cosas positivas y ha trabajado. Pero vamos a solicitar más, una implicación mayor. Entonces, para no alargarme y luego igual si hay algo más o se quiere aclarar algo, ya intervendremos. Mi compañera, en vez de leer, pues puede leer ella la moción. ¿Planteamos así? Vale. Es que ricasco, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Me escucháis? Vale, pues que así no veo, Cari. Los convenios internacionales...
Los convenios internacionales... Igual, no sé si me oís sin... ¿Es posible que me oigáis sin micrófono? Porque... Vale. Los convenios internacionales sobre derechos humanos más relevantes, así como la Constitución española, configuran el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su promoción exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia, incluyendo a la administración local. Una de las graves consecuencias de la actual crisis económica es que numerosas familias no pueden atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de préstamos hipotecarios para la adquisición de su vivienda habitual o hacer frente al pago de las rentas de arrendamiento, siendo en muchos casos doblemente castigadas con la pérdida de empleo y de su vivienda. Ante esta situación, las administraciones locales no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias para dar amparo a la ciudadanía, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda, lo que en ocasiones obligará a los poderes públicos a compensar el actual desequilibrio en las relaciones entre entidades financieras y ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, los ayuntamientos deben poner en funcionamiento programas para la protección de familias en riesgo de perder su vivienda habitual, reforzando el asesoramiento y la intermediación, siempre en colaboración con las plataformas como Kalera Etxeak Stop Desahucios. Kalera Etxerik. Los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, conocedores de sus problemas, necesidades y demandas, tienen la obligación de corregir la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias asfixiadas por el paro y por unas hipotecas que esta crisis de la que no son responsables las han convertido en inasumibles. Por todo ello y porque queremos dar cumplimiento al punto 10 del Decálogo de medidas contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad, suscrito por partidos políticos y coaliciones electorales que hoy tienen representación en este ayuntamiento, es que la plataforma Kalera Etxeak Stop Desahucios presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente moción. Este ayuntamiento se declara públicamente libre de desahucios. Este ayuntamiento pondrá todos los medios y recursos municipales necesarios para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar, en su caso, una alternativa habitacional. Este ayuntamiento designará una persona u organismo para la prevención de desahucios que coordine todas las actuaciones en colaboración con Stop Desahucios y demás organizaciones sociales que trabajamos para que la vivienda digna sea un derecho efectivo. Este ayuntamiento se dirigirá a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles la paralización de los desahucios de deudores de buena fe, el censo de viviendas vacías de las cuales sean titulares y que pongan su stock de viviendas deshabitadas a disposición de programas públicos de alquiler social. En aquellos casos en los que no haya respuesta, se estudiarán las medidas a adoptar, entre ellas dejar de trabajar con dichas entidades. Este ayuntamiento, ante la comunicación de un desalojo o desahucio, mediará con la entidad financiera y administrativa para parar el desahucio, evitando, en su caso, que la Policía Municipal acuda junto a la Comisión Judicial y estudiando la vulnerabilidad de las personas afectadas y con la solución adecuada y justa. En los casos en los que sea posible impedir el desahucio, adoptará las medidas necesarias para que las personas afectadas sean realojadas en régimen de alquiler social asequible. Este ayuntamiento reclama a los juzgados competentes que comuniquen todos los casos que puedan conllevar lanzamiento o desahucio, con el fin de que se pueda detectar colectivos vulnerables, emitir informe a los servicios sociales y proponer una alternativa habitacional. Este ayuntamiento, en relación al parque público de viviendas gestionado por Alokabide, insta al Gobierno del Aqua y de forma urgente adopte las decisiones y realice las modificaciones legales necesarias que hagan efectivo el acuerdo adoptado por el Parlamento de Gasteiz el pasado 7 de abril de 2014 en relación a los inquilinos de viviendas públicas. Este ayuntamiento hará un inventario urgente de las viviendas vacías de titularidad pública o privada, respecto de las que son de su propiedad. Habilitará los medios necesarios para que las mismas estén operativas al servicio de las necesidades habitacionales de la ciudad, especialmente para deudores de buena fe cuyo desahucio no haya podido ser evitado. Igualmente se analizará en un plazo máximo de 6 meses
un estudio de las necesidades habitacionales existentes en el municipio, incluyendo el hacinamiento, viviendas que no son dignas para ser habitadas o necesitadas de rehabilitación. Gracias. Bueno, pues yo lo primero, manifestar nuestro apoyo desde Irabas y total y absoluto, no solo a esta moción que presenta hoy Stop Desahucios, sino a su labor que hace en la sociedad. Y bueno, pues eso, manifestar nuestro apoyo total y absoluto, y para lo que sea, nosotros aquí estamos. Nosotros nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo, porque en el fondo la música nos suena bien. Claro que nos suena bien. Pasa que la letra en algunas cosas se me viene a la cabeza la palabra chirría, posiblemente no sea la más adecuada. En el primer punto de la moción se pide la declaración de Ermua como ciudad libre de desahucios. La experiencia dicta que eso es una cuestión meramente simbólica, cuyo resultado es el que es decir, que no vale absolutamente para nada. Posiblemente en el segundo turno tengamos posibilidad de profundizar un poquito más en el tema. Y me parece que el segundo punto subsume todo lo demás. Pero me gustaría que se me entendiera lo que voy a decir ahora. En fin, yo en el mandato anterior fui el concejal delegado de Servicios Sociales. Y desde esa concejalía, el equipo de gobierno impulsó un plan integral de ayuda a las familias en riesgo de quiebra económica, donde no solamente se contemplaban estas acciones que se reivindican, que me parece muy bien. Como no me va a parecer bien si el ayuntamiento las llevó a cabo, sino que incluso me atrevería a decir que se profundizaron algunas más, se dieron más avances de lo que estaba aquí. Entonces, por eso digo que a mí la música me suena bien, claro que me suena bien. ¿Cómo no me va a sonar bien si cuando yo formaba parte del equipo de gobierno, y no solamente el equipo de gobierno, sino los 17 concejales apoyaron esa iniciativa? Claro que nos suena bien la música, evidentemente. Lo que pasa que, insisto, a mí lo de municipio libre de desahucio, seguro que luego podemos entrar en el tema, con todo el respeto del mundo, es un brindis al sol, no vale absolutamente para nada. Y el resto de las cuestiones que se reivindican, si este ayuntamiento no hubiera tomado parte proactiva con respecto a este tema, pues me parecería perfecto que lo vamos a admitir, que yo no voy a votar, no vamos a votar en contra, pero no es una novedad, es una acción que ya estábamos, que ya se llevaba tomando a cabo, e incluso estaremos de acuerdo que estos desahucios de Babarrena y nosotros hemos llegado al convencimiento. Me ha sorprendido que dices que hay alguna crítica, luego si quieres me la manifiestas, pero hasta donde yo tengo constancia, durante 3 años ha habido una total y absoluta sintonía, una total y absoluta colaboración. Hemos sido total y absolutamente transparentes, proactivos, y no ha habido ningún tipo de problemas. Entonces, a ver, quiero decir que honradamente y con todo el respeto del mundo, entiendo que no se está aportando nada nuevo con esto. O sea, no damos un paso más allá de lo que el Ayuntamiento de Ermua dio en su momento con el tema. Pero insisto que seguro que en el segundo turno podemos profundizar más. Yo solo quería decir que desde el grupo político Se Puede Ermualdá apoyamos totalmente vuestra labor. Creemos que hacéis una labor muy importante socialmente, y no solo en Debabarrena ni en Euskadi, sino en toda España. Felicidades por vuestro trabajo. Sí, al igual que los demás, eso, reconocer la labor que están realizando y daremos nuestro apoyo. Sí, bueno,
Primero aclarar el tema de tiempos, es un asunto menor, de tipo técnico, pero recuerdo que cuando se presentó esta moción yo tuve ocasión de hablar con los que representaban a estos desahucios y representan para ver si podíamos trabajar con tiempo, porque se producían un par de circunstancias. Una, la conveniencia de que en Ermua se analizara lo que se está haciendo en este campo, lo que ahora mismo ya se está haciendo en este campo, que es mucho. Eso no quiere decir que no podamos hacer más, pero sí era bueno hacer una reflexión de en qué momento estábamos y además se producía una circunstancia en la que algunos de los puntos se estaban trabajando para afinar y se estaba trabajando, de hecho, en las diputaciones, en muchos ayuntamientos. Hoy, a la mañana, en la Diputación Foral de Vizcaya se ha tratado este tema también, en la Diputación, en las Juntas Generales. Es decir, ha habido diferentes momentos, pero no creo que el asunto del tiempo es relevante, porque es un asunto tan importante que ni se hace viejo mañana, ni muchísimo menos, porque es un asunto que va a requerir mucho tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que en lo más relevante de esta moción compartimos absolutamente. Compartimos el fondo y compartimos muchos apartados de formas. Compartimos, desde luego, que la vivienda es un asunto importantísimo para las familias, que es un asunto que es de todos, es decir, no podemos echar balones fuera diciendo que este es un asunto del Gobierno vasco, que es el competente en materia de oferta de vivienda pública o no pública. Creemos que todas las instituciones podemos hacer en esta materia. Es más, creemos que incluso los ciudadanos pueden ayudarnos, los que estén en una circunstancia especial, ayudar a familias que se encuentren en una situación complicada, como es el caso, y de hecho hemos intentado articular. Creemos que además es un asunto relevantísimo y de auténtico problema de dignidad personal. Quien se encuentre en la circunstancia de que teniendo voluntad no ha podido pagar la hipoteca, no solamente tiene un problema económico, tiene un problema personal gravísimo, probablemente tiene literalmente una enfermedad, no duerme, se encuentra fatal, cree que es un fracasado, tiene hasta vergüenza de hablar de ello a nivel social, incluso con su propia familia. Por lo tanto, estamos hablando de asuntos muy, muy, muy importantes, en los que tenemos claro que el Ayuntamiento no va a mirar para otro lado. Y el Ayuntamiento de Ermua no ha mirado para otro lado ni va a mirar para otro lado. Y digo que no va a mirar porque varios de los apartados que aquí se citan están avanzados de forma importante, no ayer para quedar bien, sino hace varios años, apartados en los que nos invita a compensar, por ejemplo, el actual desequilibrio de las relaciones entre entidades financieras y los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros creemos que tenemos que meter presión a los bancos y los bancos aplastan literalmente a los ciudadanos. Hay campos donde no podemos actuar, que son en el ámbito legislativo, pero en mantener una relación con aquellos que se encuentren en una situación de presionar a una familia, que creamos que es absolutamente lógico, hablar con ellos y meterles presión, creemos que es sensato hacerlo. Creemos además que es relevante que literalmente el Ayuntamiento lidere, y el Ayuntamiento ha intentado liderar. ¿Qué significa esto? Significa que hemos estado reunidos con todos los agentes, incluidos todos los partidos políticos aquí presentes. El cura, la Cruz Roja, Cáritas, los sindicatos, los diferentes organismos existentes en el pueblo, el Banco de Alimentos, todos aquellos que en la medida de lo posible tengan voluntad, por supuesto estos desahucios, por supuestísimo, con los que hemos estado encantados de trabajar, de analizar y de ver qué tipo de medidas se podían tomar. Porque creemos que la institución tiene que responder a la ciudadanía y la institución se legitima si responde a la ciudadanía y la institución es la principal responsable. No debe ser ni el alcalde, ni un grupo político, ni una organización como esto de socios. Tiene que ser el propio ayuntamiento. Y el propio ayuntamiento, pactando con las organizaciones, pactó que la forma y el procedimiento para atender a una familia en esta circunstancia fuese que entrasen por los servicios sociales y que hubiera un procedimiento tasado y abierto y conocido por todos, absolutamente transparente. Quien se encuentre en esta circunstancia, por favor, que acuda al ayuntamiento, porque le vamos a dar ayuda económica en forma de empleo en más de una ocasión. El año pasado y el anterior, 17 familias tuvieron ocasión de recibir un empleo durante unos meses. No te saca de la miseria, pero 5.000 o 7.000 euros para quien está en la miseria total es un empujón. Las ayudas económicas del Ayuntamiento de Ermua, como tuvisteis ocasión de ver que yo no vine la semana pasada, fueron el año pasado de más de 160.000 euros. Es decir, algo superiores a las del propio Gobierno vasco en cuanto a AES. Literalmente casi 3 veces más que la media de los ayuntamientos vascos. Los ayuntamientos vascos en el año anterior, en el año 14, datos que han aparecido hace 10 días en el correo, habían dedicado 8 millones de euros y algo a complementar las ayudas para las familias en esta circunstancia, o no tan grave, pero en situación difícil. El Gobierno vasco había puesto 22 millones de euros. Es decir, la relación era que los ayuntamientos ponían aproximadamente la tercera parte que el Gobierno vasco. El Ayuntamiento de Ermua puso más que el Gobierno vasco en ayudas directas.
el Gobierno vasco en los 3 últimos años ha puesto 160.000 euros y el Ayuntamiento de Ermua ha puesto más de 160.000 euros cada año. Por lo tanto, estamos intentando ayudar a paliar, porque ayudas concretas tan puntuales y importantes como las siguientes. Cuando pasa un año, el Gobierno vasco ya no te ayuda en intereses y amortización. Está así. Está así. Y yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero a quien tiene unas circunstancias estas es muy probable que el segundo, el tercero y el cuarto año no haya salido de esa situación de precariedad. El Ayuntamiento de Ermua le ayuda a pagar intereses y amortización a esas familias, hoy. Y bueno es que lo haga. Normalmente. Creemos que es bueno que se haga. Es decir, hay ayudas económicas, hay ayudas para facilitar un abogado a quien lo necesite, hay ayudas para facilitar apoyo psicológico incluso. Y tenemos un paquete de viviendas, como se reclama que hagan muchas instituciones, y lo estamos haciendo y lo hicimos ya, tanto con con viviendas municipales, como con viviendas incluso de ciudadanos de Ermua, por si tenían voluntad de colaborar. Y tenemos un paquete de 5 viviendas del Ayuntamiento y 3 viviendas de ciudadanos de Ermua disponibles para familias que se encuentren en una circunstancia de literalmente verse con el colchón en la calle. Eso es indigno, es ilógico y no va a pasar en Ermua. No creo, a no ser que de repente sucedan 25 familias a la vez y nos desborden. Pero si no, yo creo que estamos trabajando con toda la intención de que esto sea una realidad. Nos gustaría que fuese, pero está siéndolo ya. Por lo tanto, queremos decir que compartimos el fondo y el paquete de medidas, podríamos ir viéndolas una tras otra, pero creo que el fondo de la cuestión es que tiene que ser una tarea de todos y el Ayuntamiento de Ermua ya está haciendo y quiere seguir haciendo. Y se podría hablar de cualquiera de los aspectos, pero el fondo de la cuestión es que es más que deseable que esto se haga. Queremos seguir haciéndolo. Y en el presupuesto de este año, quiero suponer que vamos a ser capaces de volver a dotar presupuestariamente para que esto sea una realidad. Porque es verdad que una cosa es hablar y otra cosa es dotar presupuestariamente y dentro de poco tocará ver si es así o no es así, para apoyar o no, con palabras y con euros y con otro tipo de programas, las circunstancias de familias que están en una situación pues gravísima, que creo que tenemos que intentar atender entre todos y que yo creo que en el Ayuntamiento de Ermua todos vamos a compartir que se atiendan, ¿no? Bueno, hacemos una segunda ronda. ¿Queréis intervenir? Sí. A ver, bueno, quizás es para aclarar un poco. Reconocemos la labor que ha hecho esta institución. Eso, por supuesto. Incluso cuando llegó a nuestras manos y hemos colaborado con ese plan de ayudas a familias en riesgo, etcétera, nosotros lo poníamos como ejemplo en el Bajo Deba a otros ayuntamientos. Eso tendréis igual conocimiento. Porque pedíamos que se hiciera algo. Ese plan integral nos gustaba mucho, la letra del plan integral. Y lo mismo que te ha pasado a ti un poco, quizás el trabajo desarrollado por ese plan integral, hemos visto cosas positivas, hemos visto lagunas y hemos visto cosas que falta por cubrir. Aún así, insistimos, nosotros hemos puesto y decimos y hemos reconocido públicamente que este ayuntamiento al menos se lo ha tomado en serio. Nos hemos encontrado con otros ayuntamientos que no se lo han tomado tan en serio. Es así. Eso de primeras. Queríamos hablar, cuando decíamos, evidentemente, por eso no he entrado a hablar punto a punto de lo que este ayuntamiento ya está realizando. Ha habido otros ayuntamientos que nos han dicho, nos presentáis una moción en la que nos estáis enumerando una serie de cosas que queréis que intervenga el ayuntamiento y la hemos estado haciendo. Decir, sí, claro, evidentemente. Sí, y reconocemos, esta es una moción tipo que hemos presentado en todos los ayuntamientos, igual. Y en cada pleno hemos dicho, pues bueno, se ha cumplido, este otro ayuntamiento no ha podido cumplir en cuanto a, bueno, a unas cuestiones económicas, ayuntamientos más pequeños o lo que fuera, las características de cada ayuntamiento. Pero aquí hay otro salto un poco más cualitativo. Por ejemplo, uno de los puntos era el tema al que se pide a este ayuntamiento que exija al Gobierno vasco el cumplimiento de un acuerdo parlamentario del 14 de abril, de acuerdo con Alokabide. Para explicarlo muy brevemente, entre otras cosas, ya sabéis, Alokabide, en función de los ingresos, fija un alquiler social, ¿no?
entre otras razones. Y luego, bueno, las viviendas sociales, institucionales, bueno, tienen unos baremos y tienen unas circunstancias. Con unos acuerdos que se llegaron con partidos políticos y en reuniones y en la que se llevó al Parlamento, una de las cuestiones que eran es que se decía ese alquiler no puede superar en ningún momento el 30% de los ingresos. Para eso decimos, de la unidad familiar, para eso decimos un alquiler social. Pero en esos 30% en esa cuota debe de estar, por supuesto, como nos encontramos con pisos de alokabide, que son de Bizigune, que son de titularidad pública y que dicen, no, gastos de comunidad, gastos de no sé qué. O sea, es una cantidad añadida. Pero esa moción que se presentó en el Parlamento se aprobó, pero no se ha desarrollado, por ejemplo. También nos encontramos, y es un tema muy sangrante, acude mucha gente con el tema de alquileres entre particulares, es otro asunto diferente, pero con alokabide, sobre todo, pues el cálculo. Cuando se hace el cálculo de tus ingresos, es unas circunstancias y se fija una cuota. Tú no puedes, no te permiten. Al año que viene estás sin empleo, se han reducido tus ingresos y no se revisa. No te dan esa posibilidad. Te dan una posibilidad, sí. Pides, solicitas, pero muchas veces incluso la cuota resultante es superior a la anterior. Es decir, los ayuntamientos que, bueno, tienen... no tienen entre sus competencias fijar ese tipo de cosas, pero son poderosos en cuanto a exigir a los que tengan competencias, en este caso Gobierno vasco, que implementen todas esas medidas. Como, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley de la vivienda, por fin se aprobó, pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla y con carácter de urgencia. Nosotros solicitamos. Algo que se me olvidaba, de acuerdo con los alquileres, el tema te ocurre algo sangrante. Y es, mira, es un caso, sin nombrar, es un caso de este municipio. Este municipio tiene, alokabide, tiene, Bizigune tiene bastantes viviendas. Tenemos un caso en el que le están planteando hacer una ejecución. Una ejecución porque no puede pagar. No puede pagar porque no le han revisado los ingresos. Y hablando con esa persona, esa inquilina, te dice que es que, evidentemente, si en un momento determinado le echan, que intentaremos impedir de todas maneras, en ese mismo edificio hay viviendas vacías de alokabide, que es una verdadera vergüenza que pueda haber en la situación en la que estamos. Sé que es difícil buscar personas que tengan las condiciones para cubrir esas viviendas. Eibar Ermua hizo una campaña muy buena, en la que pidió la colaboración ciudadana en cuanto a las familias que tenían 2 viviendas y que pusiera a disposición. Eso nos ha parecido una cuestión maravillosa. Pero hay más, hay que ir un poco más. La causística que nos están llegando es muy variada. Y en cuanto al plan, el plan cuando se hizo una publicidad muy buena, hubo gente que acudió a servicios sociales con sus planteamientos y ahí se hacía un estudio si había una viabilidad de ese préstamo o no, y en función de la viabilidad, en algunos momentos, pues bueno, se daba unas ayudas. Nosotros es un debate que hemos tenido. Si esas ayudas iban destinadas al banco, cuando no se presionaba al banco, estábamos pagando cuotas que no deberían de pagar. Cuando leemos los contratos de hipotecas, nos encontramos con infinidad de cláusulas abusivas. Y alguna vez, y en muchos momentos, personas que recibían una ayuda municipal para pagar esas cuotas, en realidad estás dando, entendemos, dinero a la entidad financiera que no le correspondía. Es una ayuda de emergencia, cuidado. Y hay que actuar, por supuesto. Y hay que ver la viabilidad, que no saca el dinero público, que no caiga en saco roto. Pero hay que estudiar caso a caso. Ahí hemos visto, nos han llegado casos luego rebotados
de casos que han ido al ayuntamiento, a servicios sociales, han recibido ayuda, han recibido asesoramiento, entre comillas, y al final han derivado en nosotros, de alguna manera, porque nosotros hacemos otro trabajo diferente. Nuestro trabajo es presionar a las entidades financieras. Y es uno de los puntos que pedimos, es que los ayuntamientos también presionen. Presionen porque, en serio, yo hasta hace 3 años no me había leído ningún contrato hipotecario. Y tú, Carlos, tú habrás leído, hecho y demás un montón. Tu experiencia lo avala. Y tú conocerás que en un determinado momento, y en infinidad de contratos de todas las entidades, de todas, hay unas cláusulas que ya algunos juzgados las han considerado abusivas. Entonces, ese es uno de los temas. Algunas veces esa abusividad en una cláusula como una cláusula suelo es el límite entre poder pagar y no poder pagar. Y ahí las entidades financieras han ganado, han tenido unos beneficios exorbitantes. Y no sé, podría seguir extendiendo, pero no os voy a dar la chapa. ¿Vale? Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que, a ver, tampoco sobrevaloremos cuál es la posibilidad de presión que puede ejercer un ayuntamiento. Las cosas son como son. Pero sí que es verdad que por ahora, en próximas elecciones ocurrirá otra cosa distinta, seguro, pero sí que es verdad que muchos de los partidos que estamos representados aquí tenemos representación en el Parlamento Vasco y, desde luego, yo sí te puedo garantizar que el Partido Popular adquiere el compromiso de aquellas cosas que tú has comentado, yo las voy a plantear a mi grupo parlamentario. No tengo en absoluto ningún inconveniente. Solo faltaba eso. Porque, insisto, que la música me suena. Coño, pero si la hemos compuesto entre todos, ¿cómo no me va a sonar? Lo que pasa es que hay algunas cosas que... a ver, no estoy del todo de acuerdo contigo. A ver, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, por favor, en algún momento me ha parecido entender como que os ha venido... por decirlo de alguna forma, rebotado, ¿vale? No es una expresión muy estupenda, pero algún caso que, bueno, no se ha podido resolver. A ver, nosotros, insisto, yo ahora imagínate que no estoy aquí, que estoy un poco más para allá, o sea, estoy retrotrayéndome cuando yo tenía la responsabilidad. ¿Qué es lo que hizo el ayuntamiento? El ayuntamiento lo que hizo fue poner a disposición de los ciudadanos afectados, por este caso, un servicio de intermediación, de asesoramiento profesional. Lo que nosotros entendemos que es un asesoramiento profesional, es decir, nos pusimos de acuerdo o intentamos ponernos de acuerdo con todas las asesorías, gestorías del municipio. Hay una cosa que es cierta. Si estamos hablando de un número total, si no recuerdo mal, como de unos 60, 75, 84 casos en 3 años, ¿vale? Realmente 18 afectados han aceptado esa intermediación profesional y externa e independiente. ¿Que ha sido exitosa o no haya sido exitosa? Yo no sé si eso es estrictamente achacable a la institución. Entiendo que no del todo. Nosotros hicimos en ese momento y seguimos haciendo, poner a disposición de los afectados un servicio de intermediación que pagaba el ayuntamiento como no puede ser de otra forma. Ahora, su capacidad de éxito en la gestión, yo no sé hasta qué punto es imputable o es imputable al ayuntamiento. Pues imputable no, si me disculpas, pero sí, por lo menos, tendríais que tener el conocimiento, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido ese rebote. Vale, permíteme una cosa. Por favor, estamos en el ayuntamiento y las palabras se le pide al señor alcalde, pero no porque el alcalde mande más, sino porque necesitamos orden. Si no, se convierte esto en un bar.
y esto es el ayuntamiento. Entonces, de siempre hemos dado la palabra a los que están en el público, pero se pide la palabra, ¿vale? O sea, ni un concejal se salta la palabra, porque no puede ser, los del público tampoco. Vale, gracias, que ya sé que no lo sabéis y que es bueno, que es normal que digáis lo que pensáis, pero tenéis que pedir la palabra, ¿vale? Venga. Cuando se estableció este servicio de intermediación independiente y experto, igual la palabra no es la adecuada, pero bueno, nosotros pensábamos que sí en ese momento, se pedía que se justificara no solamente, digamos, las horas de intervención, sino, digamos, el éxito o no de la gestión. Pero, evidentemente, un profesional hoy tiene un éxito y mañana, pues igual no lo tiene. Que tú puedes pensar, o yo puedo pensar, que es por su ineficacia, pero igual es porque la situación no tenía determinadas... Era insoluble, no lo sabemos. Nosotros, en principio, actuamos de buena fe, tanto en un sentido como en el otro. Presionar a las entidades financieras, yo creo que lo comentamos en la comisión, si no me equivoco, el miércoles pasado. Y además creo que estabas tú también, Carlos. No estabas en la... No digo en la comisión, digo en la reunión que tuvimos con los directores de las entidades financieras. Desde luego no hubo que presionar en absoluto. O sea, ellos eran total y absolutamente conscientes que para ellos era un problema y que lo adecuado, lo correcto, lo cabal era crear un feedback de forma y manera que aquí va a haber un problema, con Zutano o con Perengana, va a haber un problema. Estaros al loro porque va a haber un problema. Yo lo estoy detectando porque ya empieza a haber una serie de devoluciones de recibos de hipoteca. Aquí puede haber un problema, no tiene que haber un problema, puede haber un problema. Y el hecho cierto y el hecho verdad es que, y esos son los datos que se nos han dado, y evidentemente en la parte que a mí me ha competido del tema, los doy absolutamente válidos, de los casos que se han barajado en servicios sociales con respecto a este tema del que estamos hablando, ha habido un ejecutado que era insoluble, absolutamente insoluble, y ahora es posible que haya otro caso que, bueno, pues que hay unas ciertas posibilidades de estar. Quiero decir que, a ver, siempre que hay un fracaso no hay un éxito, o yo por lo menos no lo entiendo como éxito, pero, a ver, entiendo que el porcentaje de resultado, entre comillas, satisfactorio, yo creo que... ¿Seguro que algo se nos ha escapado? Sí, no, es evidente. Pero creo que con lo que se ha hecho en este ayuntamiento, los resultados que han pasado por servicios sociales, claro, lo que no ha pasado por servicios sociales, y como tú muy bien decías, se hizo un esfuerzo muy importante, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante de comunicación. Hombre, yo creo que los resultados de 60, de 38, o sea, son 98 casos. De 98 casos, una ejecución insoluble, será absolutamente insoluble, y una posible, que vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, siempre que hay un fracaso en estos temas no se puede hablar que el resultado ha sido exitoso, pero hombre, no ha sido malo. ¿Que se puede hacer más? Acabo ya. ¿Que se puede hacer más? Seguro que sí. ¿Y que lo vamos a hacer entre todos? Seguro que sí. ¿Y que vamos a seguir contando el ayuntamiento, que va a seguir contando con vosotros? Como lo hemos seguido haciendo hasta ahora, sin duda alguna. Bueno, algún aspecto puntual, porque yo creo que lo más relevante, porque entrar en el detalle se puede uno perder, y entrar en casos particulares, estando en el marco que estamos, no toca. Yo sí creo que en más de un aspecto siempre es mejorable. El asesoramiento jurídico, las ayudas económicas y hasta el procedimiento. Pero creo que sí es cierto que en muchos aspectos se ha acertado. Por ejemplo, el hecho mismo de hacer antes utilizabas, creo que era el término, con buena fe seguro, de la publicidad que mandamos por los buzones, fue información. Compartimos todos los que nos reunimos la primera vez que era importantísimo precisamente romper el miedo y hacer que las familias que lo estaban pasando mal llamaran a la puerta, porque les podíamos ayudar. Y había mucha gente que por vergüenza, por desconocimiento, etcétera, no lo hizo, y se pegó un salto importantísimo.
sea, pasamos de 20 familias que estaban siendo atendidas en los servicios sociales a casi 80 en un par de meses. Fue un tirón muy alto y fue exitoso en el sentido de que identificamos qué problemas había y cuántos había, y eso nos ayuda a resolver. Claro, cuando uno no sabe cuál es el problema es difícil resolverlo, ¿no? Entonces, aquella campaña de comunicación yo creo que fue un acierto, compartida por todos, los sindicatos la buzonearon en las fábricas, cada ONG o agente lo contaba y tal, y yo creo que se acertó. Y hay aspectos mejorables. Yo sí quiero decir que en el tema de Alokabide estoy de acuerdo también. A mí me parece que lo lógico en una tarifa de alquiler social que sea menos del 30% me parece absolutamente razonable. Cuando uno está ganando 600 euros no va a pagar 400 o 500 de hipoteca o de alquiler, porque eso no lo cuadra a nadie. Entonces, yo quería decir primero que estoy de acuerdo. Segundo, en Ermua eso se está haciendo, porque en Ermua es de los pocos municipios donde hay una oferta mínima pero relevante. Hoy todavía hay, me parece que son 15 viviendas que se van a adjudicar en apartamentos de alquiler con apartamentos de 200 euros, 250, depende de la situación y de los ingresos de cada uno. Es decir, hay una oferta relevante, porque el apartamento en alquiler, aquí cuando debatimos el plan general, algunos ya considerábamos que era una herramienta importantísima para familias necesitadas, para personas que viven solas, para personas mayores, y es un campo de trabajo que requiere no solo el periodo este de la crisis, que lo reformemos y lo fortalezcamos, sino más adelante, porque es que esta crisis va a durar mucho. Mucho. No quiero ser pesimista, pero tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso es que también hay mucha desigualdad dentro de la sociedad en la que estamos, y entonces va a haber gente que va a salir bien y otra gente que le va a costar mucho salir. Es decir, que no es un asunto coyuntural y no es un asunto para un día ni para dos, pero que creo que realmente ese aspecto también hay que reforzar, así que esa cláusula la compartimos perfectamente. Bueno, hemos hecho 2 rondas, vamos a proceder a votar la propuesta planteada por Stop Desahucios respecto a la situación de las familias que están viviendo en estas circunstancias. Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones. Bien, y pasamos al punto 5, que es declaración institucional sobre el euskera. Bea. Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todas y a todos. Goizean esan dudan bezala, abenduaren 3an euskararen nazioarteko eguna ospatzeko eudelek udal guztiei eginiko proposamenari jarraituz, gonbidapena luzatzen diogu Ermuko udal batzarrari euskaldun berri guztiei aitormena egiteko adierazpen proposamena. Eudelek proposatu dituguna, herriko parke edo beste leku bati euskaldun berria izena jartzea da, eta bueno, ja esan beharko dute goizean bezala, Ermuko udalak euskaldun berrientzat eta berriekin urte asko daramalan egiten, esate baterako udal euskaltegia duela 34 urte sortu zuen zerbitzu publiko bezala, eta honen zeregina euskalduntzea eta alfabetatzea dira. Ere, euskara ikasteagatik diru laguntzak eskaintzen die ermuar guztiei eta hala jarraitzeko asmoa dugu. Gero euskara praktikatzeko ere berbalagun proiektua finantziatzen dugu. Bere langileei euskalduntzea sustatu egin du, behar diren baliabideak emanez. Eta, era berean, Ermuko udalak herritar guztiei, eragile guztiei, ikaslei, irakasleei, komertziantei eskerrak ematen dizki euskararen berreskurapenean egindako aleginagatik. Como he comentado a la mañana, en comisiones, con motivo de la celebración del 3 de diciembre del Día Internacional del Euskera, Eudel nos ha enviado un modelo de declaración institucional en homenaje a los Euskaldun Berri y nos propone dar el nombre de Euskaldun Berri a algún espacio en el municipio. El ayuntamiento ya lleva años trabajando por el euskera y por estas personas y, como detalles que he comentado ya a la mañana, el Euskaltegi municipal se abrió hace 34 años, ¿no? Y la labor principal es la enseñanza, la difusión y normalización del euskera. El ayuntamiento también tiene una línea de subvenciones desde hace tiempo con objeto de ayudar económicamente a todos los ermuarras que quieren aprender euskera y para apoyar este aprendizaje financiamos el proyecto Verbal Agur para que puedan practicar con interlocutores experimentados. Y internamente también se facilita y se potencia el aprendizaje del euskera entre los empleados y trabajadores municipales.
Bueno, de esta manera, de la misma manera, el Ayuntamiento de Ermua agradece a la ciudadanía, a los agentes sociales, alumnas, alumnos, profesoras, profesores, comerciantes, pues el esfuerzo realizado en la recuperación de la lengua vasca y su colaboración en las diferentes campañas y actividades. Gracias. Muchas gracias. Nik ere goizian esan dut, ez naizela bizkor kantzatzen den pertsona horietako bat, eta banabila aurten izango da 3. edo 4. urtea eskaera bat egiten, eta goizian esan dut, baina orain jende gehiago zaudetenez eta segurazki ikusten ari diranak gehiago izan da ere, nik barri euskatuko dut, datorren urtea, uste dut gure euskararen urtea izan daitekela, behintzat udaletxe edo udalbatzar honendako, goizian nik uste dut ia gehienok horren aldekoak izan zaretela, eta nik barri ere proposatuko dut, datorren urtean, udalbatzar baten, behintzat puntu bat euskeraz landu dezagula. Badakit horrek ez duela egingo euskararen erabilera izugarri igotea udaletxe edo herri honetan, baina bai udaletxe honetan, eta goizian esan dut, eta publikoki eskertu nahi diot orain, Fernando Lekunberri goizian esan dau, bera prest dagoela, naiz eta euskeraz ez jakin, esfuertzo hori egiteko prest dagoela, eta nik beti esan dut, euskera erabileren mailan, nire helburua behintzat, dela ez dakitenok ikastea, eta erabiltzen ez dutenok, behintzat bere neurrizan erabil dezatela. Nik uste dut hori egin dezakegula, dano dakoagula borondatea inolako itzultzailerik erabili beharrian gu izan gaitezela gure hitzen itzultzaile, eta gesto bat izan daren, nik uste dut gesto garrantzitsua izan daitekela. Voy a intentar resumir lo que he dicho en euskera en castellano. No soy de los que se cansan muy pronto de pedir cosas. Llevo creo que 3 años pidiendo lo mismo. Estamos hablando de una declaración institucional del euskera. Lo que yo voy a hacer una vez más es pedir que espero que el año que viene sea el año en el que podamos hacer un gesto en el que por lo menos un punto en un pleno pues lo trabajemos en euskera. No vamos a subir las tasas de utilización del euskera mucho en este pueblo porque dediquemos un día, un punto a hablar en euskera, pero sí que en esta mesa, los que componemos este pleno, pues sí que por lo menos subiremos el grado de utilización y lo he dicho a la mañana, yo quiero agradecer, por ejemplo, a una persona como Fernando, que es una persona que ha reconocido que no sabe euskera y que le cuesta mucho expresarse en euskera, por poco que sea, pues que él ha admitido, que él asume que va a hacer ese esfuerzo y yo creo que es de agradecer. Yo creo que es un gesto importante y que por lo menos en mi vida personal mi objetivo es que los que no lo sepan lo aprendan, que los que no lo usan lo usen y que los que sepan y lo usan poco lo usen cada vez más. Y cualquier otra consideración pues yo creo que es secundaria porque nuestro objetivo es que se hable euskera. Eskerrik asko. Arratsaldeon, oin konturatu naiz, ez dakit publikoaren artean egongo den Euskaldun berriren bat. Euskaldun berririk dagoen publikoan. Ondo, deklarazio instituzionala, Euskaldun berrien omenez edo rekonozimenduz denez, orain, hemen plenoan geundela, pentsatu dut publikoan Euskaldun berririk zegoen, igual, garrantzitsua izango zelako egotia, gutxienez bat, eta baino gehiago seguro egongo dela, baina ez duela esan. Zentzu horretan, gu ados gauz, ezta? Euskaldun berriei emandako rekonozimendu honekin, ez? Azkenean, nik ere nire burua ikusten dut pizkat Euskaldun berri bezala, ez? Ze nire gurasoak Euskaldunak izan arren, nik ikasi nuen lehengo Santiago Apostol A eredua suposatzen dozala, eta azkenean, gazteleraz A eredu bezala, zure unibertsoa gazteleraz soiaz osatzen, ez? Familia kanpotik, da gero bupetako ere gazteleraz egin nuen, eta
hamasei urterekin, ikusten dozu, azkenean, zure gaitasuna, zure euskara galdu egin duzula, ez? Eta sartzen dozu euskara, gaztelera etxera, eta orduan, ailegatu zen momentu bat, ikusten duzula, euskara galdu duzula, eta orduan, konstiente, eta hemengo hizkuntza denez, eta gure familiako eta gure ondokoen hizkuntza izanik, euskaltegira joan nintzen, eta gero barnetegiak, eta zentzu horretan, ikusten dut nire burua ere, euskaldun berri bezala, edo behintzat euskaldun zahar alfabetatua, ez? Eta, orduan, zentzu horretan, ondo iruditzen zaigu deklarazioa, baina bai uste dugu, comentaba que nos parece fenomenal, ¿no?, el reconocimiento a los euskaldunberris, ¿no?, en el sentido de que del esfuerzo que tienen que realizar, y que yo también en cierta manera me considero euskaldunberri porque aunque vengo de familia euskalduna, pues estudié en modelo A y entonces, durante toda la enseñanza reglada, pues pierdes el idioma, ¿no? Y entonces, llegó la adolescencia y, ves que has perdido el idioma y entonces, también hice mis años de euskaltegi, de mis 2 barnetegis, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, sí me siento euskaldunberri y luego ya en la universidad sí di el paso de hacer euskera. Y, en cierta manera, es un esfuerzo los euskaldunberris, ¿no?, que tienen que hacer, porque sí que entiendo que en cierta medida somos perjudicados o perjudicadas del sistema reglado, ¿no?, de la educación reglada, que no ha garantizado durante años, aunque se está haciendo muchísima labor, evidentemente, y las cosas van cambiando, pero sí, en cierta manera, no han garantizado la educación reglada, no ha garantizado el conocimiento de una lengua que es propia de aquí, ¿no? Y entonces, sí que luego cuando te haces mayor, porque quieres conocer el idioma, porque quieres conocer la cultura, porque quieres acceder a un empleo, etcétera, es un esfuerzo, lo que no te ha dado el colegio, tienes que gastar en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el reconocimiento, ¿no? Pero sí entiendo también que un euskaldunberri necesita algo más que el reconocimiento o que buenas palabras, ¿no? Un euskaldunberri necesita, cuando, sobre todo cuando estamos hablando, claro, evidentemente, no de su vida personal, sino estamos hablando de la administración pública, estamos hablando de que hay unas leyes de normalización del euskera, estamos hablando de que hay unas responsabilidades de la administración pública, ¿no? Un euskaldunberri lo que necesita es que cuando sale a la calle, cuando va a utilizar los servicios públicos, cuando va, a servicios sociales, o cuando va a Izarra Center, o cuando va a Loviano, necesita que esa labor y todo ese esfuerzo que ha realizado, que se vea compensado en el sentido que no se sienta un extraño cuando se dirige en euskera y quiere utilizar el idioma con toda normalidad y no puede, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que nosotros, creemos que necesita de decisiones y de unas garantías por parte de la administración pública, ¿no? Que al final, sirve para reconocer ese esfuerzo que ha hecho, ¿no?, de tiempo y de dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando de garantías de conocimiento y uso del euskera, de normalización del euskera, ¿no? Garantías en el sentido de responsabilidad como administración pública, ¿no? Y como consensos en aprobaciones de leyes y planes de normalización de euskera, ¿no?, del uso del euskera, ¿no? Entonces, un poco desde mayo hasta aquí, tampoco no quiero entrar a valorar la legislatura anterior, hay muchas cosas que hablar, pero desde mayo hasta aquí, por ejemplo, está el tema del Instituto Municipal de Deportes, ¿no? Ya lo comenté en el Consejo de Euskera y hubo unos pliegos de contratación, hubo un proceso de contratación de unas empresas para contratar el servicio de recepción y de control de los accesos y, en esos pliegos no se han tenido en cuenta los requisitos lingüísticos que garanticen que ese servicio, que además es un servicio que estamos hablando de la recepción, que es un servicio que atiende a los niños y niñas que van a los colegios, que atiende a las asociaciones, que atiende a las personas particulares, etcétera, etcétera,
en esa contratación no se ha garantizado que ese servicio vaya a garantizar a ese euskaldun berri que va a utilizar las instalaciones del IMD que pueda ir con naturalidad utilizando el idioma que ha optado de vida, ¿no? Bueno, este es un debate que hay otros puntos, pero bueno, en principio, pues bueno, pues esto ha sido así. De hecho, pues bueno, creemos que quebranta los derechos lingüísticos, ¿no? De esos pliegos. Entonces, pues bueno, hemos pensado que igual podemos hacer una consulta, una queja en el EBIDE para ver si efectivamente esos pliegos de contratación pues garantizan, bueno, aparte que quebrantan el decreto de normalización del euskera, que es del año 97, y el plan de normalización del euskera. Mireia, sí. Podemos hablar de 1000 cosas, pero el punto es una propuesta concreta que habla de lo que habla. Sí. Todos tenemos cosas que decir y a mí me están dando ganas de contestar sobre el enorme esfuerzo que hemos hecho los socialistas, dejando hasta la sangre y defendiendo a la vez el euskera, aunque a veces nos podía generar mucha contradicción. Estamos hablando de la propuesta concreta y del tema concreto que estamos hablando y se puede rozar y hablar de todo. ¿Que habláis dos a la vez, Carlos? ¿Alguno le pegaste? Digo, que habláis dos a la vez o cómo hacéis vosotros. Estoy diciendo que hay que centrarse en el tema que es el objeto de debate, porque si no, todos los grupos políticos podemos hablar de lo que nos parezca. Por favor, Miguel, todos los grupos políticos podemos hablar de otras cosas relacionadas naturalmente con el euskera, con el ayuntamiento, con nuestra vida particular, con la vida institucional, con la crisis económica, con la evolución de la patata, pero no, esto no funciona así. Entonces, te pido que vayamos un poquito a la cosa, si es posible, porque si no, pues esto se hace interminable y además nos hacemos trampas, porque lo de que exista un orden del día es una forma de trabajo ordenado. El trabajo ordenado significa que cuando hay que hablar del IMD, se habla del IMD, pero eso viene en el punto correspondiente y todos nos leemos el pliego de condiciones y no sacamos el pliego de condiciones del IMD si no viene a cuento, a no ser que venga muy a cuento. Y entonces yo ya sé que lo del euskera da para todo. Se puede hablar de los recursos presupuestarios que este ayuntamiento tiene, de las diferentes herramientas que tiene, de la evolución histórica y de muchas cosas más, pero estamos con un punto concreto, ¿eh? Bueno, dicho esto, si te parece. Sí, perdón, soy más concisa y bueno, simplemente quería comentar cuál es el motivo de nuestra abstención, ¿no? Y es precisamente que desde mayo hasta aquí, pues bueno, en principio, y luego me ha comentado Paul que él también lo ha puesto un poco sobre la mesa en la comisión informativa de la mañana, pues bueno, pues es ese punto, es algún otro punto en cuanto a contratación de otros servicios y tal, pero bueno, que no vemos que por parte de, o sea, que ese compromiso, o sea, real que existe, ¿no? Y bueno, y tengo lo que es no he traído los pliegos, he traído el diagnóstico de situación del euskera en Ermua, un poco en el sentido de, pues bueno, pues bueno, no es algo que digo yo, que decimos nosotros, sino que bueno, que viene recogido que, pues bueno, que se valora como insuficiente, ¿no? La implicación. Entonces, mi intervención era precisamente para finalizar haciendo una apelación a acogernos a ese consenso, ¿no? O sea, que no podemos esperar a mañana. O sea, precisamente mi intervención es, y tengo que poner sobre la mesa, pues puntos que no he estado de acuerdo y que por eso nos vamos a abstener de la declaración, porque necesitamos más cosas que palabras, ¿no? Que declaraciones institucionales, pues bueno, queríamos apelar a ese consenso, ¿no? A ese consenso, por lo menos de impulso en cuanto al plan de normalización de euskera que está aprobado en el 2014 en el Ayuntamiento de Ermua, y en cuanto también al tema de bueno, un mayor esfuerzo para universalizar y tender a más gratuidad el tema de la euskaldunización de personas adultas, ¿no? Y bueno, la apelación era para el consenso, evidentemente, o sea, pero bueno, era porque vemos que hay deficiencias y vemos que no hay, o sea, que falta dar ese compromiso a la normalización del euskera, ¿no? Y que por eso nos vamos a abstener en la declaración. Gracias. Vale. Yo, por la parte que me toca, tengo que comentar que desde el Ayuntamiento de Ermua sí que ha habido un cambio. Sí que se trabaja en el fomento y la normalización del euskera, se colabora con
con los colegios, con la biblioteca, con el Departamento de Cultura. Se financian actividades, campañas para el fomento del euskera. Te puedo decir que las ayudas que se dan a los estudiantes que quieren estudiar euskera se han duplicado del 2010 al 2014. Bueno, no sé, yo creo que bueno, pues hay pequeños detalles que igual sí que tendremos que mejorar y haremos todo lo posible para que el euskera pues es un bien cultural y hay que fomentarlo. Al final es un cambio cultural, un cambio social lo que estamos viviendo, y eso no se hace de la noche a la mañana. Son pasos que se van viendo poquito a poco y se van dando poquito a poco para luego ver los resultados. Bueno, sobre el IMD tampoco voy a comentar porque estamos hablando de una declaración institucional y bueno, también colaboramos. El Departamento de Euskera colabora también con el IMD para fomentar el euskera en las actividades deportivas. Sé que los trabajadores del IMD igual no tienen el perfil, pero sí que se dirigen a las personas que les hablan en euskera sin que sean extraños. Les hablan en euskera con total normalidad. Las personas que se dirigen en euskera les contestan en euskera. Los cursos, me lo ha dicho a la mañana Juan Ramón. Una cuestión de orden, como antes decíamos. Juan Ramón me ha comentado. Vale. José Ramón me ha comentado. Ella no tenía la palabra ahora, que yo sepa, y tú tampoco. ¿Podéis hacer el favor de callaros? Cállate. Tú, por favor, ¿te puedes callar un momento? Las palabras las doy yo, si las pedís ordenadamente y bien a cuenta. Sí, bueno, nada. Decir que, bueno, José Ramón me comentaba que el 42% de las actividades que se realizan en el polideportivo se realizan en euskera. Las colonias de verano de euskera son en euskera. Entonces, bueno, pues decir que desde el Departamento de Euskera se trabaja y que estamos a favor de la cultura del euskera. Gracias. Gauza bat bakarrik, guztiz ados gaude EAJ-PNV-rekin eta hemen nire konpromesua lagatzen dut lantzia bat, gai bat euskaraz. Perdóname, Julio, no me entero de nada. Perdón, de verdad, perdón, no me he dado cuenta. Bueno, que aquí yo estoy totalmente de acuerdo con el PNV en el tema de tratar un tema en euskera y que dejo mi compromiso para esforzarme yo también, desde mis dificultades también, para poder hacerlo. Las tuyas son bastante menores que las mías. A ver, yo no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible que una declaración institucional que lo único que hace son dos cosas? Una, reconocer a los euskaldunberris y, segundo, que se va a dedicar un espacio público en nombre de Euskaldunberria, puede degenerar en que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se monta aquí un carajal, con perdón, que no tiene ni un sentido ninguno. Es una declaración muy sencilla, que la suscribes o no la suscribes. Punto, pelota, y ya está. Y lo demás sobra. Y puesto que Hall lo dice, y ahora que esto que es súper público y está el público presente y nos están grabando, quiero manifestar y manifiesto y recojo el testigo de Hall porque así lo hemos hablado. Yo me comprometo, el Partido Popular se compromete, dentro de las limitaciones, todas, no, yo lo reconozco, no voy a vestirme las cosas de lo que no son, todas, que haremos alguna intervención en euskera, yo te la pasaré en castellano, tú me la traducirás y además me enseñarás cómo se pronuncia. Y no puedo hacer más. Y ahora, a algún grupo político esto le parecerá, como se me ha manifestado esta mañana en comisión, lo que sea. Bueno, me da igual.
hago lo que puedo hacer y lo hago además encantado. Pero hasta donde puedo hacer. A mi edad ya no estoy para grandes esfuerzos intelectuales y el aprender el euskera para mí ahora mismo supone un esfuerzo intelectual. Ya sé que hay alguien que el esfuerzo simbólico que he hecho en un momento determinado me lo ha agradecido irónicamente. Es que me da igual, me da exactamente igual. Esa opinión me da exactamente igual. Yo hago lo que puedo y adquiero el compromiso en nombre del Partido Popular de lo que podemos hacer. Y al que le guste, bien, y al que no, que se aguante. Y sí, sí, es que sí, como tú no has estado en la comisión, entonces no sabes cómo se ha terciado, pero se han hecho unas aseveraciones X con unos comentarios luego despectivos Z. Me da igual. Viniendo de que viene, me da igual. Ese es el compromiso que yo adquiero y lo hago y lo digo en público. El Partido Popular se compromete a tener a lo largo del ejercicio siguiente alguna intervención, evidentemente con la colaboración de Holgi Sasola. Aitorpenen garai aldu da, eta nik Euskaldun berri guztiei eskertu nahi dizuet, zuen esfuertzua, Euskaldun zarrei hitz egin dezazuela, Euskal hiztunei oraindik gehiago hitz egin dezazuela, eta ez dakizuen hoi, naiz eta gogorra eta luze izan ikastearen bidea, hasi dezazuela mesedez. Beste ordu betengo nintzake hitz egiten, hemen izan direnei gauzei buruz, ez da nire asmoa. Nire asmo bakarra, nire esku dagoen euskararen bultzapena, bultzatzia, aldudan neurri guztietan. Por resumir, es el momento de las declaraciones. Yo, personalmente, y EJPNV en Ermua, queremos agradecer a todos los euskaldunberris el esfuerzo que han hecho en aprender, a todos los euskaldunsarras, lo que se esfuerzan en transmitir el euskera a sus familiares, amigos, a todos los que lo hablan, que lo sigan hablando, y a todos aquellos que tengan intención de emprender ese camino largo y duro del aprendizaje de euskera, que lo aprendan. Estaría una hora más hablando, pero me quedo con lo que personas que están enfrente mío han dicho. Eskerrik asko denoi. Yo no sé si me explico bien o no se me entiende. Bueno, yo lo que estoy hablando, voy a ver si consigo hablar, porque no estoy hablando de personas, no estoy hablando de voluntades personales para que uno aprenda o no aprenda, cada uno que haga con su vida lo que quiera, y desde luego no soy yo la que se va a meter en ese sentido. Estoy hablando de que estamos en la administración pública y estoy hablando de que tenemos unas responsabilidades. En ningún caso he negado que el ayuntamiento esté haciendo esfuerzos, haya hecho esos esfuerzos y todo eso. Simplemente he hecho, digamos, un análisis desde mayo hasta aquí en decisiones que no, porque vemos que necesita de una transversalización y de un compromiso un poco más allá de lo que se está haciendo, que es un poco lo que quería yo terminar. Desde luego agradezco tu mano lanzada, ya lo comentamos en la Comisión de Euskera también, tu mano lanzada a seguir trabajando y ahondando en este asunto, y desde luego se trata de consensos para el desarrollo del plan de normalización de euskera, y no me estaba refiriendo a todos los ámbitos. Evidentemente que se dan subvenciones en ámbito de ocio, tiempo libre, cultura, educación, y claro, faltaría... Quiero decir, no estaba entrando en el sistema, estaba entrando en el punto de la administración, que es de la administración local. Y estaba hablando en el tema de que hay un punto en el que entendemos que es el de las contrataciones públicas, en el que no vemos que hay voluntad o que no se ha cogido en serio este tema para cumplir el punto ese del plan de normalización. Y entonces, pues simplemente que queremos precisamente esos consensos y avanzar en ese punto, porque para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado, lo que ha pasado en estos meses. Entonces, encantada de tu mano tendida, EH Bildu nos vas a tener ahí para seguir trabajando y para seguir avanzando y para seguir proponiendo desde un punto de vista totalmente positivo, ¿eh? Si alguien se ha ofendido con la crítica, lo siento, pero creo que he sido respetuosa y que he obviado valoraciones, etcétera. Lo he contado de manera objetiva y creo que estamos hablando del Día del Euskera, y entonces
creo que tengo la libertad de poder expresar, como otros han expresado en otras declaraciones institucionales o lo que fuera, otros puntos de vista y otros asuntos y otros planes y otras historias. O sea, que no entiendo de repente ese enfado o esas miradas o que se me achaque que pase el... Bueno, que no voy a entrar ahí. Es que ricasco y nos seguiremos viendo. Yo le había invitado a la concejala a que no dijera nada, pero hay cosas que no pueden tener por respuesta al silencio. En esta administración pública en materia de euskera se ha cumplido escrupulosamente la ley siempre. Siempre, siempre. Yo no sé de ni una sola ocasión en la que no se haya cumplido. Y te rogaría que si eso es así me lo hagas saber. Pero que yo sepa se ha cumplido la ley siempre. Y cuando estamos hablando o decís que no se hace lo suficiente es opinable. Tan opinable como que a otros que no saben euskera les perjudica y les impide acceder a un puesto de trabajo. Y que puestos a abrir ese debate, el euskera no puede pasar por encima de otras cosas. Por ejemplo, el consenso entre partidos que se ha intentado hacer para que todos quepamos y para que haya un acuerdo en materia del euskera y no se utilice como herramienta político-partidaria para que nos peleemos, que es lo que yo estoy empezando a interpretar. Porque si dices que el Ayuntamiento de Orma no hace lo suficiente, cuando estamos cumpliendo la ley, tendría que decirte que ese es un debate que es más amplio y que creo que es injusto que lo saques ahora y que en materia de contrataciones digas que no estamos cumpliendo la ley, es que no es verdad, sin más. Y dicho esto, como es una materia muy importante y que requiere un esfuerzo y que creo que ya se ha sacado fuera de contexto, porque este no es el punto, pues vamos a pasar a votar lo que nos traía. Así que vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor de la propuesta sobre el apoyo a los euskaldunberris? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, tenemos un punto más, que es el de ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Pues sin más, muchas gracias y levantamos la sesión.